Buenas noches para todos los amigos, para todos los hermanos, para todos los familiares, para todos los hermanos en la fe que a esta hora se unen juntamente con nosotros para poder unirnos, como lo hacemos los días martes a las 7 de la noche. Sean bienvenidos a un nuevo faro. Programa de los días martes donde nos reunimos de una manera virtual a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube, las cuentas de la Iglesia Cristo es mi bendición, como siempre para llevar un tema a sus hogares que sea de gran interés en todos los sentidos, particularmente que hace referencia a cuestiones que tienen que ver con aspectos proféticos como los que hemos venido hablando últimamente, y obviamente donde están involucrados no solamente el pueblo cristiano, no solamente el pueblo que sigue y conoce las escrituras o que por lo menos profesa su fe en el cristianismo, sino que también tiene que ver con lo que es la totalidad del mundo. Básicamente hemos venido durante estas últimas semanas hablando de temas que, reitero, tienen que ver con este tipo de aspectos en cuestiones eminentemente proféticas. Así de que bienvenidos a cada uno de ustedes. Durante las últimas semanas estuvimos hablando de lo que es una profecía que se encuentra por allá en el libro de Daniel, en el Antiguo Pacto, donde hace alusión a una profecía llamada o que está encabezada ya en la escritura como las 70 semanas de Daniel. Hemos venido estudiándola, estuvimos hablando hacia qué hace alusión cada una de estas tiempos o estas medidas de tiempos y qué tenía que ver, aun cuando está dirigida esta profecía específicamente hacia el pueblo israelita, qué teníamos que ver nosotros como iglesia en ese sentido. Pero quedó una partecita ahí al final de esta profecía sin tocar y que les dije que iba a ser un capítulo aparte, que íbamos a analizarla de una forma diferente, porque aquí entra en juego o entra dentro de esta historia un personaje que la Biblia lo califica como el desolador, como el antimesías. En algunas traducciones aparece como el anticristo, es decir, es la oposición o la maldad encarnada en un hombre. Así de que vamos a entrar a estudiar esta parte que es fundamental, que es clave y que, vuelvo y reitero, lo toca lo que es esta profecía de las 70 semanas de Daniel en su última parte. Pero antes de empezar en esta noche a analizar y empezar a mirar algunos aspectos netamente bíblicos, déjenme presentar, como siempre, a mis panelistas, quienes son los que me acompañan en este estudio. Y arranco con usted, copastor, como siempre, dándole las gracias y la bienvenida, lógicamente, a este nuevo capítulo del Faro, donde entraremos a hablar de un personaje bien particular en muchos aspectos y bien siniestro además, y que simboliza la maldad. Bienvenido a este nuevo capítulo, a este nuevo estudio del Faro. Dios le bendiga a usted, pastor, a nuestro hermano Exxon, muy buenas noches, a cada una de las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Continuamos con este estudio bastante importante acerca de lo que es el libro de Daniel, porque de todos modos allí se menciona ese personaje que menciona el pastor en esta noche. Y concluimos, digamos, la semana 69, pero quedamos faltándonos una. Aquí es donde va a tener relevancia ese personaje. Y vamos a ver qué connotaciones tiene, ¿no? No solamente con el pueblo cristiano, sino en general con todo el mundo. Así es de que bienvenidos a todos, tengan allí, como dice nuestro hermano, papel, lápiz, porque esta noche vamos a hablar de ese personaje al que algunos hasta a veces lo aterran solamente escuchar ese nombre, ¿no? Bienvenidos a todos y Dios les bendiga. Siga, pastor. Gracias, copastor. Indudablemente, es que de este personaje han hecho películas, han escrito libros, han mencionado muchos aspectos en diferentes lados. Bueno, siempre simboliza la parte como de terror, ¿no? Y pues hay que analizar qué tan de real, qué tan de cierto y qué papel verdaderamente es el que va a cumplir este personaje
dentro de lo que es el mundo, y como lo dice usted, pastor, no solamente en el pueblo cristiano, sino también en el pueblo israelita y básicamente en lo que es todo el mundo como tal, en todas las personas que estén dentro del tiempo donde se va a manifestar este personaje. Bien, voy con mi siguiente invitado en esta noche, mi siguiente panelista, dándole las gracias también de antemano por estarnos acompañando en este nuevo capítulo. Le doy la bienvenida a nuestro hermano Exxon y deseamos que esta noche podamos tener un estudio bien, pero bien interesante de este tema que es importantísimo definitivamente en todos los aspectos. Bienvenido, hermano Exxon, bienvenido a un nuevo capítulo del Faro. Claro que sí, muy buenas noches, Pastor Miguel, Copastor Jairo, amados hermanos, familiares, amigos y demás, especialmente ustedes, hermanos y personas que se están conectando desde diferentes países, a cada uno de ustedes, sin tener lastimosamente el privilegio de conocerlos, también les enviamos un fuerte saludo. Gracias por apoyar este canal y también por ser de alguna forma o indirecta o directa, pues del ministerio de la Iglesia Cristo es mi bendición. Usted bien lo menciona, pastor, al principio, pero quedó un pedacito. Si ustedes supieran lo que significa esa frase, un pedacito de esta última semana de la profecía de Daniel, ustedes pues quedarían pasmados, porque lo que vamos a tocar posiblemente por unos 2 programas, creeríamos, sobre este hombre, donde cabe bien decir de entrada, pastor, copastor y amados, que miren, la Biblia no nos llama a buscar anticristos, la Biblia nos llama a buscar a Cristo. Sin embargo, es un tema que, como todos los que están aquí en la palabra y en las Sagradas Escrituras, pues también nos compete poder redireccionar y enseñarle a usted como lector, como simpatizante, como creyente, como usted lo quiera tomar, sin el fanatismo, quitando el amarillismo, entrando con contextos reales, con definiciones reales, de que usted pueda apreciar y pueda aprender cómo detectar realmente si estamos en la época de este hombre de pecado que se menciona en Primera de Juan, en Segunda de Juan, en Mateo 24, en Tesalonicenses, en Marcos, mejor dicho, en Ezequiel. Este tipo también cubre bastante palabra de principio a fin. Nuestra intención, arrancando desde esta noche, es de que ustedes nuevamente sean capacitados, sean llenos de información que puedan retener, y que Dios no permita que para el surgimiento de este hombre de maldad, para este hijo encarnado de Satanás, que usted no esté aquí en la tierra, porque al fin y al cabo, si este hombre llega a estar presente cuando usted esté vivo, lo que se le espera es precisamente la última semana de Daniel, que es la semana 70, y ya lo hemos tocado en otros temas a través de los juicios del Apocalipsis, los 21 juicios de Dios. Tiene mucho que ver con eso. Por ahora, Biblia, papel y lápiz, amados hermanos, preparémonos un cafecito, una agüita, una aromática, y arrancamos con el tema de hoy: el anticristo, la última semana de las 70 de la profecía de Daniel. Pastor. Así es, hermano Exxon. Como usted lo dice, tenemos necesariamente que darle de alguna manera, vamos a utilizar una palabra muy subgeneris tal vez, publicidad a un personaje que no lo merece, pero que necesariamente tenemos que hacerlo porque es que está dentro de la profecía de la semana 70 de Daniel. Y es importante no dejar cabos sueltos, y sobre todo en una época en la cual hay un mover tan anticristiano, tan de anticristo. Es importante mencionar algunas cosas que son definitivamente claves, y sobre todo lo que será esa última semana 70, esa de esos 7 años donde este personaje va a tomar un realce, un protagonismo muy pero muy importante. Entonces definitivamente no lo podemos excluir, y tenemos que necesariamente estudiar
algunos aspectos que pues tienen que ver con este siniestro hombre. Bien, vamos a abrir la escritura y lo voy a porcionar los dos textos que quiero utilizar. Son un par de versículos únicamente. El primero, obviamente, está en Daniel 9, que es el texto que hemos utilizado como durante estas semanas como referencia a lo que hemos venido hablando, pero quiero que nos ubiquemos en ese último versículo, es decir, en el verso 27. Daniel 9, verso 27. Dice la escritura, y por otra semana, o sea, acá es donde justamente se está hablando de la semana 70, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá, y ahí es donde lo menciona, el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esa es la primera parte que hace alusión a esta profecía. Pero de ahí quiero que saltemos al último capítulo que prácticamente hay en Daniel, y es el capítulo 12. Y quiero que nos ubiquemos en el versículo 11 en adelante. Dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, recuerde usted que ahorita lo mencionó como el desolador, aquí habla de la abominación desoladora, ¿sí? Dice, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Básicamente quiero arrancar con esos dos primeros pasajes que están ubicados ahí en el libro profético de Daniel, y donde hace alusión a este personaje, al desolador y a la abominación desoladora. Entonces, lo primero que hemos analizado durante estos anteriores programas de las 70 semanas de Daniel es que estaba repartidos en básicamente, se podría decir, tres espacios. Básicamente es como está dividido, o como la misma escritura lo divide, esos periodos de tiempo. Pero hay una última semana que dijimos en la última oportunidad que tuvimos el paro hace 15 días, mencionábamos que había quedado una semana suelta, una semana que hacía falta, que era la semana 70. Y como lo leí en ese primer pasaje de Daniel, ahí hace referencia a esa última semana. Y ahí entra dentro de ese rompecabezas lo que es este personaje, y habla específicamente de lo que es la ofrenda, de lo que es el sacrificio. Habla también de que hará un pacto con muchos, y quiero detenerme un poquito en este aspecto, porque recordemos que en el asunto de las traducciones siempre es bueno analizar cada uno de los aspectos. Aquí, por ejemplo, en la Reina Valera aparece eso, ahora hará pacto con muchos. Yo he encontrado en otras traducciones, en otras versiones, que esa palabra muchos también puede hacer alusión prácticamente a lo que es las naciones en ese momento que estén sobre la faz de la tierra, como nación, como pueblos. Parece ser que este personaje va a llegar con un discurso convincente, tal vez en una situación en la cual haya desavenencias, haya pánico, haya tal vez una situación incómoda dentro de lo que es la parte mundial. Seguramente tendremos o tendrán estas generaciones problemas en diferentes aspectos, y parece ser que este personaje llegará para hacer solución a cada uno de esos problemas, a cada uno de esas necesidades. Algo de lo que me llama la atención también dentro de esto es que este personaje no va a llegar a manejar o a
lograr ese pacto con las naciones o con ese grupo de personas, tal vez imprimiendo fuerza, tal vez teniendo como el dominio o el control en cuestiones netamente armamentistas, sino parece ser que este hombre va a llegar y, como dirían por ahí popularmente, a punte de palabras, a punte de verbo, a punte de buen lenguaje, a punte de discursos, va a ganarse como la confianza de la mayoría de personas que se encuentren en ese momento y lógicamente de los gobiernos de las diferentes naciones. Pero quiero que sigamos analizando diferentes aspectos, así de que voy a ir con usted, copastor, para que sigamos viendo diferentes cosas dentro de esta última semana y con este personaje. Claro que sí, pastor, cómo no. Yo quiero que primero nos centremos exactamente dónde estamos parados. Yo le voy a mostrar a la gente nuevamente mis gráficos que usé la vez pasada para que nosotros sepamos dónde estamos situados y dónde es que va a aparecer ese personaje. Por eso quiero primero leer allí algunos versículos rapiditos en la palabra del Señor, ahí en Daniel capítulo 9, que es donde nace la profecía. Daniel 9:24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ya quedamos entonces que esto ahí está referido, es para el pueblo de los judíos, el pueblo israelita en ese momento, y les da el número exacto que está determinado para la subsistencia de ellos, 70 semanas. Dice: terminará entonces la prevaricación, pondrá fin al pecado, expiará la iniquidad, traerá justicia perdurable y sellará la visión y la profecía y ungirá al santo de los santos. El versículo 25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, nótese bien, salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, sino por un pueblo, sino el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y ahí es el pasaje que mencionó el pastor al comenzar la reunión, que dice: y por otra semana, o sea, la que queda haciendo falta, confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el personaje del cual vamos a dialogar, que es el desolador que menciona allí. Entonces recordemos cómo estaba dividida aquella situación. Dice que habían entonces un total de 7 semanas desde el momento en que sale la orden, ¿no?, para restaurar Israel hasta la edificación. Esos son 7 semanas, que son 49 años. De ahí a ese punto dice que pasarán 62 semanas hasta que se quite la vida al príncipe, que es nuestro Señor Jesucristo. Y ya la semana pasada lo mostramos con fechas exactas cómo exactamente eso se cumplía. Hasta ahí van 69 semanas, que dan 483 años. La pregunta que nos hacíamos entonces es: ¿dónde está la otra semana? Y notemos que las semanas en este caso se están mencionando semanas de años, entonces serían 7 años, esa última semana que nos hace falta. Por eso dijimos por qué la gran tribulación, que es el tiempo donde va a aparecer eso, porque la tribulación dura 7 años y no duró 10 años o 3 años o 12 años. Porque es una semana la que hace falta para cumplir la profecía que le entregó el Señor a Daniel. Por eso dura 7 años, que es el tiempo que se espera por venir. ¿Qué está pasando durante este tiempo? Hay un periodo de gracia, digamos, que es el que nosotros estamos recibiendo como gentiles. Es el tiempo que llamamos el tiempo de la iglesia. Israel ha sido puesto en un momentico a un ladito. Nosotros lo mencionamos la vez pasada, porque se llaman judíos, porque se llaman israelitas, porque hebreos. Sabemos que es el mismo grupo, solamente que determinando el tiempo en que ha transcurrido recibieron ese nombre. En la última época fue la de los judíos, que hoy en día subsisten. Ellos han pasado, digamos, por un tiempito a un segundo plano, mientras subsiste la iglesia.
Al final, cuando la iglesia sea tomada en un evento que se llamará rapto, entonces volverán a surgir ese pueblo judío. Lo mencionamos, eso está allí en Apocalipsis cuando se menciona lo de las 12 tribus o los 144,000 que regresarán. Ahí el Señor retomará entonces su pueblo judío para continuar su proceso con ellos, y vendrá esto que se llama entonces la tribulación. Ahí en esa tribulación, en ese tiempo, es que nace este personaje que se llama el desolador, como lo mencionó el pastor en un comienzo, el antimesías o el anticristo. Mucha gente se podrá preguntar, bueno, ¿y es que acaso ese anticristo o antimesías no existió desde un comienzo? ¿No es mismo Satanás acaso? Satanás está desde el mismo el Edén. Y ahí hay que hacer entonces una gran diferencia, porque no es lo mismo Satanás, el desolador, y hay otro personaje que seguramente va a aparecer y del cual ya vamos a hablar. Siga, pastor, y entonces ya teniendo un plano de dónde vamos a estar situados y de quién vamos a hablar, entonces empezaremos a deslogar lo que cada uno de estos personajes significa dentro de la palabra de Dios. Siga, pastor. Bueno, algo que es importante de lo de las varias cosas que lógicamente usted menciona y que es bueno desde ya tal vez ponerlo en consideración de las personas y con lo que usted cerró en su intervención, eh, tiene que ver o hace alusión por qué aparece este personaje del anticristo y digamos, eh, si no es la misma forma o el mismo criterio, llamémoslo, de lo que vendría siendo Satanás mismo, ¿no? Recordemos de que la misma palabra dice de que Satanás es imitador, ¿no? Es imitador del Señor. Y recuerde usted que el Señor básicamente se manifiesta dentro de tres personalidades. No significa que sean tres dioses diferentes, pero sí tres manifestaciones que son Dios Padre, Dios Hijo, que fue Jesucristo, el que estuvo acá en la tierra, el que derramó su sangre, entregó su vida a causa de nuestra salvación, y posteriormente mismo Jesús promete a sus discípulos que aparecería alguien que iba a estar con nosotros hasta el final del mundo, y es el Espíritu Santo. Entonces ahí aparecen las tres manifestaciones que la misma escritura menciona de parte de Dios hacia cada uno de nosotros. Y perdón, Pues en el pastor. caso de Satanás ocurre algo parecido, ¿no? Y ese personaje del anticristo vendría siendo la versión equivocada o la versión mal hecha o mal lograda o la pésima forma equivalente a lo que es Jesucristo, solo que en la versión, vuelvo y digo, incorrecta, la versión pagana, la versión pecadora, la versión del mal, es el hijo mismo de Satanás. Entonces, cuando se refiere al desolador, al anticristo, al antimesías, siempre la Biblia está haciendo alusión es a ese segundo personaje al que vendría siendo como el hijo directamente de Satanás o la segunda manifestación de Satanás. Hermano Exxon, ¿qué podemos seguir hablando en esta noche sobre este pasaje de Daniel? Es que es bueno de entrada, digamos, para las personas, especialmente los nuevos, que como usted hizo aquel día el censo, el domingo, pues preguntaba el copastor, bueno, ¿cuántos llevan en el Evangelio 10 años? ¿Cuántos llevan 15? ¿Cuántos llevan más de 20? Pero también hay un montón de hermanos y personas que posiblemente estén ahí online que ni siquiera lleven 2 o 3. Entonces, estos temas tienen que quedar bien claros para la perspectiva de ellos, y van a tener preguntas tan simples que posiblemente usted y yo, que tenemos algo de experiencia en estos temas, pues ellos van a decir, bueno, ¿quién es ese tal anticristo, verdad? ¿Cómo será el anticristo? ¿Será un hombre de piel negra? ¿Será un hombre político? ¿Será un hombre religioso? ¿De dónde va a salir el anticristo? O sea, aquí hay muchas preguntas que vamos a intentar exponer. Y lo chévere, digamos, de este tema, en honor a la verdad, pastor copastor, es que mire, como a nosotros no nos interesa realmente saber quién es ese tipo, ¿verdad? Pero sí podemos
especular, sí podemos darnos la oportunidad de pronto de darle a la audiencia la opción de que utilicen su propio sentido común. ¿De dónde va a ser este anticristo? ¿Será que el man va a ser un paisa? ¿Será que el man va a ser un rolo? ¿Será que el man va a ser un chino? ¿De dónde va a salir este personaje? Y mire, usted menciona de alguna forma en la Trinidad. Claro, el Padre, este tipo va a ser un imitador de la Trinidad Santa, ¿verdad? Y mira que mucho del tema que a veces normalmente no se predica en las iglesias o en los seminarios teológicos, siempre se toca el tema de quién, de la bestia y del falso profeta. Tienen una idea, pero ustedes nunca se han preguntado de que también tiene que haber un antipadre, porque el tipo es imitador de la Trinidad en totalidad. ¿Cómo se va a representar o cómo va a imitar Satanás al Padre, a Dios? Lo tenemos claro aquí en cuestiones del falso profeta y de la bestia. Pero ojo con el tema que también compende aquí del anticristo, porque también tenemos que entender, bueno, si hay un hijo malvado, que es obviamente Satanás, si hay un falso Espíritu Santo a través del falso profeta, pues también tiene que haber, o tiene que existir ya, un antipadre. ¿Quién será ese hombre? ¿Será un movimiento político? ¿Será un movimiento de esos secretos que conocemos y denunciamos constantemente? No lo sabemos. Y de eso se trata en esta totalidad. Pero quiero eh, hablarle a la audiencia de que este movimiento del anticristo arranca con un evento. Arranca con el evento que usted y yo estamos esperando. Por eso es que como que no nos quita esa tranquilidad hablar de este tipo, porque a la larga Dios no permita de que nosotros estemos aquí cuando ese hombre aparezca. Y estamos hablando, Jairo lo menciona, del arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué es el arrebatamiento? Usted, hermano nuevo, persona que de pronto todavía no le queda clara qué es eso del rapto, qué es el arrebatamiento. Ahí arranca realmente la cuestión de la última semana, la semana 70. La semana 70 no puede arrancar con la iglesia acá, no puede. Dice por allá en Tesalonicenses que simplemente se está esperando para que Él sea quitado de en medio para que aparezca precisamente el hombre de maldad. Y mire que tanto que se ha visto en Hollywood, tantas películas, tantos programas, tantos documentales. Ustedes, muchas personas que de pronto también tienen esa inquietud, pero es que todo el mundo habla de anticristos hace rato, y anticristo y anticristo, y a la larga, nada de nada. Mire, algo que sí es claro es de que el anticristo no podía aparecer, aunque bien dice Juan y claramente, que muchos anticristos ya han surgido. Oíste la palabra. Muchos anticristos ya han surgido por todo el mundo. Es más, hay anticristos al lado suyo. Hay un vecino ateo. Usted conoce un amigo antisemita, usted conoce un amigo agnóstico, usted tiene un familiar que dice, yo no creo en Dios, yo no creo en Jesús. Ya tiene la percepción de un anticristo. No necesariamente se tiene que hablar de ese hombre amarillista que tiene que ser popular. No, usted tiene un montón de gente anticristo aquí al ladito. Todas esas personas que apoyan el movimiento LGTB, ese es un perfecto ejemplo de personas anticristas. ¿Por qué? Porque van en contra precisamente de lo que Cristo habló, de una familia entre un hombre y una mujer. Entonces, si dos personas del mismo sexo andan dándose puños con Dios porque supuestamente es amor, ahí usted ya tiene la consecuencia de una persona, sin que sea conocida, de un espíritu anticrista, porque esto realmente significa anticristo. Es una oposición a lo que Dios, a lo que Jesucristo, a lo que el Espíritu Santo ya dejó plasmado aquí en las Sagradas Escrituras. Pero pastor, ¿qué es el anticristo? La palabra aquí en Daniel, incluso también en Apocalipsis capítulo
13, nos habla de que el anticristo es descrito como ¿qué? Como un cuerno pequeño, ¿verdad? Como un hombre de anarquía, un hombre de destrucción, a muchos le llaman incluso la bestia, y será prácticamente el hijo del diablo aquí encarnado. También nos muestra la palabra, si no estoy mal ahí, es en Isaías, que este tipo posiblemente vaya a ser gay. Dice la palabra que del amor de las mujeres huirá. O sea, que el tipo, y ahora usted entiende por qué es que ahora se fomenta tanto este tema de la homosexualidad. Es porque, claro, el tipo necesita de que le ayuden a preparar su territorio. Con eso, cuando el tipo aparezca, él ya no está otra vez, bueno, vamos a implementar esto, vamos a implementar lo otro. No, ya el movimiento político, ya los alcaldes, los presidentes, los gobernadores y las personas ya van a estar listas, doctrinadas, preparadas para continuar impulsando ese espíritu de anti Dios, anticristo, que tiene que ver mucho con este tipo de pecado. Pero, ¿cómo será este tipo, pastor copastor? Usted y yo todos los días decimos, uy, yo no me aguanto este man, que este man sí es bien orgulloso, este man es bien arrogante. Este tipo va a tener una arrogancia impresionante. Posiblemente el tipo va a ser el hombre más orgulloso del planeta. Lo tiene que ser, tiene que venir infectado de uno de los defectos, pues obviamente más connotorios de su papá. Acuérdese de que Satanás, obviamente, estando en la presencia de Dios, es expulsado. Era un querubín, conoce muchos secretos y tiene mucha revelación de cuestiones de la ciencia. Pero ¿qué fue lo que le llevó al tipo, obviamente, decidir? ¿Sabe qué? Yo no quiero estar aquí con Dios, yo no quiero estar aquí en la presencia de Dios, yo quiero ser un Dios. ¿Qué lo lleva a eso? Eso es una arrogancia. Va a ser un líder político bastante soberbio. Quiero utilizar un nombre simplemente para que usted se familiarice, digamos, a veces el concepto del expresidente, y que nuevamente se lanzó, ya lo hizo público, de Estados Unidos, el expresidente Donald Trump, que todo el mundo vemos de alguna forma, uy, pero es que este man sí, no se lo aguanta es nadie, este tipo, lo que el man dice, eso va a ser, algo así va a tener esta característica de este anticristo, que como dice el pastor Miguel, va a tener un léxico muy parecido al del presidente de Colombia, o al que en un tiempo estuvo también en Estados Unidos, Barack Obama. Mire, unos manes con un léxico, un poder de verbo impresionante. Usted queda pasmado al escuchar los sermones, la forma en que hablan, en la forma en que seducen, en la forma en como que intentan convencer al resto del mundo a través de unos discursos de una labia impresionante. El anticristo va a tener esa facultad de endulzarle la mente y el oído al mundo entero. Pero detrás de eso, ¿qué viene, pastor? Pues su veneno, el engaño, la mentira, lo que mucha persona no va a poder detectar, y le va a hacer pensar a la gente que obviamente que él viene de parte de Dios, ¿verdad? Que él viene de parte de arriba. Usted no lo va a poder detectar así a la fácil, porque los planteamientos y los convenios con que el man viene políticamente y religiosamente, pues usted va a decir, madre, por fin. Y eso va a llevar a un ciclo de consecuencias que lentamente vamos a ir explicando a cómo vayamos avanzando el tema. Pastor, ¿de dónde va a ser el anticristo? La Biblia nos dice alguna región, algún país, de algún sector, y aquí es donde le damos la oportunidad a usted que debate. Les vamos a dar un par de opciones, un par de posiciones teológicas. Usted se encargará de decir, bueno, a mí me parece, mire, eso no le da salvación a usted y no me da salvación a mí. Es un tema debatible. Usted tiene el libre albedrío de escoger de donde usted crea de que el anticristo va a surgir. ¿Y será que cuando el anticristo esté,
¿habrán cristianos aquí en la tierra, pastor? ¿Será que el Señor eh, verá la necesidad de que no, dejemos a la iglesia aquí para que sepan realmente quién es el anticristo y en algún momento de esos últimos 7 años, de esa última semana, nos los llevamos a la iglesia? ¿Usted qué opina? ¿Usted qué cree? ¿Que Dios nos va a tener aquí cuando aparezca el hombre más corrupto, el hombre más peligroso, el hombre que viene con un odio tremendo hacia la iglesia de Jesús y hacia el pueblo judío? ¿Será que Dios nos va a tener aquí o será que en algún momento dentro de esos últimos 7 años Dios dirá, ya es hora de levantarnos? Todo eso lo vamos a intentar explicar en estos uno, dos, posiblemente hasta un tercer programa de forma calmada. Por ahora, empiecen a preguntar y empiecen a meditar. ¿Quién es el anticristo para ustedes, pastor? Indudablemente son muchos aspectos que están inmersos con respecto a este personaje, muchas cosas que son interesantes de analizar, por ejemplo esa, cuál puede ser su origen, qué rol cumple, va a ser un político, va a ser un religioso, puede ser, qué tipo de personaje, va a ser un moreno, va a ser un blanco, bueno, en fin, qué rol va a cumplir, cómo va a ser, si realmente las películas que nos lo presentan verdaderamente tienen lo que dice la escritura con respecto a este tipo de personas. Son varias cosas, varias incógnitas que, como usted lo dice, hermano Exxon, son importantes analizar para que usted de pronto pueda tener claro más o menos la Biblia hacia dónde nos conduce, nos dirige en cuanto a lo que representa este personaje. Quiero una vez más que vayamos al libro de Daniel, pero quiero que nos ubiquemos en el capítulo 11, porque aquí nos da algunas características, entre otras. Capítulo 11, verso 29. Y vamos a ir hasta el verso 39, o sea, 10 versículos vamos a estar leyendo, pero mire lo que dice. En el verso 29 dice, al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitín y él se contristará y volverá y se enojará, y ojo acá, contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio. Esto lo leí en la introducción del programa. Y pondrán la abominación desoladora, que también fue mencionado en ese pasaje, si no estoy mal, fue en Daniel 12. En el verso 32 dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Mire el verbo que va a tener, mire el carisma que va a tener, que de la forma como va a seducir precisamente a las personas que lo van a acompañar y que van a ver que lo que están haciendo es algo correcto sin darse cuenta, o tal vez sí dándose cuenta de que van en contra directamente de lo que es las cosas instituidas por el Señor. Luego dice, mas el pueblo que conoce a su Dios, este está en mayúscula, o sea, se está refiriendo al Señor, se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. En su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto no hay plazo. Verso 36. Y el rey hará su voluntad. Este rey hace alusión a este personaje del cual estamos hablando. Y se ensorbercerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y aquí ese Dios está en minúscula, entonces está hablando de los dioses paganos. Y luego se dice, y contra Dios, aquí el Dios nuestro, el Dios poderoso, está en mayúscula, de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumida la ira, porque lo determinará y se cumplirá.
del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor, y aquí es lo que justamente el hermano Exxon decía hace un rato, ni del amor de las mujeres, ni se respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios, Dios en minúscula, o sea, un Dios pagano, de sus fortalezas, Dios que con sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata y piedras preciosas y cosas a gran precio. Con Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará honores con los que le reconozcan por precio, repartirá la tierra. Bueno, este es un pasaje bien interesante y aun cuando varios estudiosos de las escrituras, varias personas que hacen análisis de la escritura, hacen alusión de que esto se estaba probablemente refiriendo a un personaje que existió en época de Daniel y que se llamó Antioquio, Antioquio Epifanes, exactamente es el nombre de este personaje, y quien fue un gobernante sirio y que básicamente era casi que la maldad en ese momento representada en un ser humano, porque se habla de que fue un tipo realmente terrible en su forma de actuar y mucho de esta profecía tiene que ver con este hombre. Más sin embargo, al igual que sucede, por ejemplo, en otras profecías como las que usted encuentra en Isaías o como las que encuentra en otros libros como Zacarías o Ezequiel y donde habla inclusive de la caída de Satanás, eh, mire que en este caso está refiriéndose no solamente a ese personaje Antioquio, sino a lo que será la representación del mal en el último tiempo. Es decir, algo de lo que de pronto incluso me han escuchado los hermanos que pertenecen a la congregación Cristo es mi bendición y que yo esto lo sostengo, digamos, y lo defiendo acérrimamente porque la Biblia cada día me lo demuestra más, es que los ciclos tienden a repetirse. O sea, hay circunstancias, situaciones que tienden nuevamente a volverse a dar. Y en este caso, parece que la situación que estaba viviendo Daniel con ese personaje que estaba ocurriendo es como la primera parte, llamémoslo de alguna manera, o el inicio, o las características de lo que también va a ser precisamente el reinado de lo que es el anticristo. Pero algunas varias cosas bien particulares, ¿no? La primera, que habla de que definitivamente vendrá y acabará con todo lo que tenga que ver y la adoración a Dios, ¿no? A Dios, a Yahweh de los ejércitos, es lo primero que va a hacer, va a acabar absolutamente con cualquier tipo de adoración. Es decir, una persona que de pronto quisiera o tuviera dentro de su corazón la estima o el querer servirle a Dios, va a ser perseguido y va a ser de alguna manera sentenciado o señalado por el anticristo porque algo de lo que va a hacer es esto. Otra característica interesante es que esa capacidad que tiene, inclusive la traducción acá la Reina Valera habla de lisonjear, ¿no? Esa forma fácil en la que tiene para llegarle a la gente, ese carisma que tiene, esa manera inclusive tal vez de utilizar palabras fáciles para llegarle al corazón de la gente y convencerlos de que simplemente hay un Dios el cual les puede ofrecer algo mejor, que Él puede darles como gobernante y con el respaldo de ese Dios equivocado, lógicamente, poderles dar un beneficio mejor. Tal vez esa paz anhelada que toda la gente sueña, tal vez esos beneficios de los cuales hoy la gente se queja, por ejemplo, problemas de la economía, problemas de inequidad, muy posiblemente algo de lo que este hombre va a venir a decir es que va a crear una sociedad que haya paz, que haya equidad en cuestiones económicas, que de pronto no haya que sufrir ningún tipo de problema, sino que todo esté bajo control. Y lo que dijo el hermano Exxon en su participación anterior, dice que le huirá al amor de las mujeres.
dice que no va a estar cercano al amor de las mujeres, o sea, que no va a ser algo a lo que... y si usted se da cuenta, mire, hoy en día, por ejemplo, que se está disputando el Mundial de Fútbol, que es algo que centra o capta la atención de la mayoría de naciones, uno de los escándalos que ocurrió hasta la semana pasada y en los cuales hubieron artistas colombianos que inclusive no quisieron participar en el tema inaugural y que muchos rechazaron, eh, digamos, la forma como supuestamente se organizó este torneo deportivo. Pero una de las quejas que tenían y por las cuales no se presentaron estos personajes es porque dicen, y la nación esta de Qatar, donde se estaba originando este certamen, no permitió o no permite el que existan dentro de su sociedad relaciones homosexuales. Eh, claro, podrá llegar una persona ya y seguramente puede ser gay o no ser, lo que sé yo, eso sí es muy difícil saberlo, pero lo cierto es que no puede declararse gay dentro de ese país o tener manifestaciones gays de ningún tipo y mucho menos la representación gay. Por ejemplo, una de las cosas que inmediatamente la nación dijo es, no queremos banderas en los estadios que hagan alusión a el comportamiento o a la parte gay. Y eso trajo un revolcón a nivel del mundo que era una discriminación. Bueno, en fin, no quiero entrar en ese tema como tal vez esto hace parte de otro programa o de esto, pero lo que les quiero decir y lo relaciono es que mire que este personaje, el anticristo, algo que va a defender es esto, es justamente una sociedad donde tal vez no exista eh, ese matrimonio o esa unión heterosexual, es decir, entre un hombre y una mujer. Más bien, lo dice, lo acabé de leer ahí en la escritura, dice que va a rechazar el amor de las mujeres, no le va a interesar en absoluto esa parte. Entonces, sí tiene mucho que ver. Y ahora más adelante me gustaría, el hermano Exxon lo mencionó hace un rato, pero yo sí quiero que más adelante, si nos da el tiempo, leamos justamente cómo el espíritu del anticristo lo define Juan Apóstol, que justamente se empezará a mover en los últimos tiempos y qué características va a tener. Copastor, voy con usted. Bien lo mencionó nuestro hermano Exxon cuando dijo que Satanás obviamente está abriendo camino en muchos aspectos para él poder hacer la aparición, exactamente lo que es el anticristo, ¿no? Algunas manifestaciones de él. Hablaron lo mismo que menciona usted, pastor, acerca de que posiblemente sea homosexual y entonces tiene que crear un mundo en el cual la homosexualidad sea aceptada y por eso el mundo se está moviendo así. Hay otra característica, la mencioné el domingo pasado en la enseñanza, que incluso hasta las mismas congregaciones hoy en día se prestan para abrirle camino a ese anticristo. Y es que la gente en ese tiempo va a estar muy necesitada, muy urgida de cosas, incluso de la paz. Entendamos que incluso la paz el ser humano la estará buscando de muchas cosas, de muchas formas. Hoy en día, ¿cuál es lo que se menciona dentro de las congregaciones? Usted está necesitado de esto, venga aquí y pacte y haga aquello. Está necesitado de alguna cosa que usted ha perdido, venga aquí y se le dará una solución. Mire que el anticristo va a entrar por esa puerta. La gente va a estar necesitada, está urgida y va a entrar por ahí. Entonces, sin darnos cuenta, incluso dentro de las mismas congregaciones, se le está abriendo ese campito, ese lugar donde el anticristo se va a mover. Es decir, el camino lo está preparando, muy bien preparado para llegar él y hacer una presentación. El mundo estará urgido, estará buscando no solamente paz, sino ahora que va a haber hambre, que va a haber escaseces. Él vendrá como el gran solucionador y como es lo que la gente ha crecido, esperando es eso, alguien que le solucione los problemas, pues el tipo va a ser muy recibido por mucha gente. Y ese es el peligro entonces para uno tener en cuenta y saber cómo diferenciar cuando ese personaje va a llegar. Uno tiene que tener claro cuáles son las características de ese personaje y cuándo se va a dar.
Nosotros estamos acostumbrados es a lo que siempre nos enseña Hollywood y con eso nos quedamos. Y Hollywood lo que pasa es que generalmente tergiversa toda la verdad. Generalmente entrega mensajes que no son ciertos. El domingo les enseñaba a mis hermanos y les atribuía que por favor conocieran un poco de la escritura, porque ahí es donde uno recibe una revelación exacta. No se dejen guiar por lo que les dice por ejemplo Hollywood o cualquier otra entidad de lo que puede pasar. Ellos nos pintan un anticristo en cierta denominación, pero uno tiene que ir a la palabra de Dios y darse cuenta si ese anticristo que ellos nos pintan es verdadero o no. Se han tildado, lo mencionaron, el expresidente Obama, hoy en día el presidente Putin, que porque sus letras significan algo, no sé qué, está relacionado. Otros en algún tiempo mencionaron que era Hitler, otros han mencionado una serie de personajes, y uno tiene que tener claro cómo es que el anticristo va a aparecer. Eso no va a ser así. El hermano Edson mencionó algo muy clave allí, y es de un cuerno que va a surgir. ¿Cuándo va a aparecer ese cuerno? ¿De dónde viene ese cuerno? Uno tiene que hacer ese estudio, entonces mirar atrás y ver de dónde va a ir ese cuerno. Cuando uno se da cuenta de dónde viene ese cuerno, uno perfectamente se da cuenta que no puede ser ninguno de estos personajes que se han mencionado, porque tiene unas características especiales. Y esas son las que uno se tiene que detener a mirar qué características son. ¿Que hay una diferencia entre esos tres personajes? Sí. Y sobre todo para los nuevos. Satanás no es el mismo anticristo, no es el mismo falso profeta, porque son tres personajes que van a imitar la Trinidad. Satanás, recordemos, está desde el principio, desde allí, desde el Edén. Él tentó a Satanás y a Adán y Eva. Satanás los tienta. Ahí se habla de Satanás. Mire que aquí Daniel, que existió como unos 500, 600 años antes de Cristo, él menciona del anticristo. Lo que pasa es que lo menciona es como el desolador, pero es el anticristo, es decir que él viene a estar en contra de todas las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Y aparecerá otro personaje que es el que se va a llamar el falso profeta, y él tendrá un rol específico dentro de esa Trinidad. En la Biblia estos tres personajes son mencionados en un punto, y justamente es cuando ellos van a ser castigados. Yo quiero que vayamos a Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10. Mire, allá están mencionados los tres personajes, ahí en ese solo versículo dice, y el diablo, es el papá, llamémoslo, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban ¿quién? La bestia, que es el anticristo, y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahí, en ese versículo, mire, está demostrado que son tres personajes. Nosotros hemos conocido que no, que Satanás es uno solo. No, él va a tener ciertos personajes que le van a ayudar. Uno es el anticristo, otro va a ser el falso profeta. No sé si tenga tiempo ya. Muestre, a ver, lo voy a leer rápidamente porque sí me gustaría. El hermano Edson lo mencionó, ¿quién es el anticristo? Obviamente anticristo es aquella persona que se opone a las enseñanzas de Cristo, ¿no? Ese se llama anticristo. Dentro de la Biblia, esa palabra anticristo no aparece sino 4 veces. Solamente aparece 4 veces así, denominado como anticristo. Y todas las menciona Juan, el apóstol Juan. Yo voy a tratar, muestre a ver si de ponerlo aquí en la primera de Juan, capítulo 2 y el versículo 18, voy a ir allí. Dice, hijitos, ya en el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Cuando surge ese anticristo, dice, sabremos que es el tiempo final. Mira el que ahí menciona lo que es el anticristo. Hay otro pasaje que nos da las características de cómo va a ser ese personaje. Primera de Juan, ahí mismo, capítulo 2, pero vamos a movernos hasta el versículo 22. Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega a Jesús, que es el Cristo? Y luego dice, este es el anticristo, el que niega al Padre
y al que niega al Hijo. Entonces hay una característica, ¿cuál va a ser ese anticristo? Él va a negar tanto la autenticidad tanto del Padre como del Hijo. Primera de Juan, capítulo 4, y me voy a mover al versículo 3, que dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y la última porción donde menciona lo del anticristo es ahí mismo en segunda de Juan. Vámonos al versículo 1, no, al capítulo 1 y al versículo 7, que es donde lo menciona. Dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y es el anticristo. Esas son las 4 porciones donde se menciona anticristo, así, con esa palabra. Y ahí vemos cuáles son las características de ese anticristo. Va a ser una persona que obviamente va a negar todo el poder y la gloria del Señor Jesucristo, se va a anteponer a Él, va a negar la autoridad del Padre. Por esas características vamos a saber quién es el anticristo. Ya más adelante, no sé, de pronto no sé si tengamos ya tiempo, pero hablaremos y profundizaremos en lo que menciona nuestro hermano Jason acerca del cuerno, porque es muy importante saber de dónde viene, porque ese es el personaje al cual nosotros estamos llamando anticristo. Siga, pastor. Y déjeme, yo le complemento ahí en misma primero de Juan 4, 4:1 al 6 dice, voy a utilizar inclusive acá la nueva versión internacional, me gusta esta traducción en este pasaje, mire lo que dice: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, y aquí está hablando del Espíritu Santo, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido del mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que reconoce a Jesús, que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que viene, en efecto, y ya está en el mundo. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y del mundo los escucha. Nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de verdad y el espíritu del engaño. Ahí hace alusión al espíritu del anticristo, ¿cierto? O sea, el mover espiritual del anticristo. Pero a mí hay dos cosas que me impactan de este pasaje y por eso quería utilizar la nueva versión internacional. La primera, obviamente, la que hace alusión a que la gente que rechaza de alguna u otra manera el evangelio, la gente que simplemente le dice no al Señor o que no lo quiere reconocer, dice, ahí necesariamente está el espíritu del anticristo morando, porque pues no lo reconocen a él como Señor. Pero ¿sabe qué me impacta, copastor y hermano Exxon? Y con esto le doy paso al hermano Exxon. ¿Sabe qué me impacta tremendamente? Con lo que arranca, porque dice, queridos hermanos, es decir, se está refiriendo a la iglesia. Queridos hermanos, ojo, porque dentro de sus congregaciones se está moviendo el espíritu del anticristo y se mueve a través de falsos profetas, de falsa gente que viene a predicar cosas que no son. Impresionante, ¿no le parece a usted que dentro de las mismas iglesias se mueva el espíritu del anticristo? Hermano Exxon. Hace un par de días en mi portal de Facebook, precisamente estaban en la última robatónica de enlace. Y cuando usted menciona este versículo, pastor, de Primera de Juan 4, me acordó, me transportó precisamente. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, y fue algo muy chévere haber recibido muchos comentarios de personas que ni siquiera son cristianas, varios de ellos sí, donde dijeron, sí, me gustó, incluso un apreciado y un familiar que queremos mucho, también se acercó y me dijo,
Eso me gusta que haya predicado. Me gusta que usted haya denunciado esas vainas y estoy de acuerdo con usted. Y esa era la intención, demostrarle y mostrarle a la gente, tanto a la iglesia en primera instancia, increíble que toque enseñarle a la iglesia esto. Esto debería uno enseñarles, pero al inconverso, ayudarlos a entender la diferencia entre un espíritu de Dios y un espíritu que no viene de Dios, pero cuando toca enseñarle a la iglesia a discernir vainas de espíritu, eso a veces me contrite el corazón diciendo ahí, queridos hermanos, no crean en cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino, como usted bien menciona, pastor, sométanlo a prueba. Ujú. Copastor, regálame una imagen porque aquí es donde les vamos a demostrar con el versículo y con una imagen. ¡Wow! ¿Usted cree que una persona que tiene el Espíritu de Dios, ¿verdad? Sin que sea perfecto, simplemente que tenga sentido común. ¿Usted cree que una persona que tenga respeto por Dios, por lo menos, que tenga por lo menos temor de, con Dios no se meta, yo no conozco mucho, pero se está metiendo donde no debe? Ahí por lo menos muestra un temor, un respeto, así no tengan el Espíritu Santo. Pero juntamente con ese versículo de primera de Juan 4, colóquemeles ahí una imagen, copastor, de un tipo que hace un par de meses, incluso un par de años, salió aquí en Colombia, aquí en Villavicencio, en Colombia, y creo que fue en Medellín, donde dijo las siguientes palabras: por las venas de Jesús corre sangre pagana. Yo le pido a usted que tome un momento para meditar en esas palabras, porque las dijo una persona, el Yuca, Francisco, como usted lo quiere tomar. Ese tipo las dijo en una declaración aquí, en una predicación, aquí en Colombia, hace un par de años, y si no estoy mal, fue aquí en Villavicencio. Y está en YouTube, usted lo puede encontrar. Según este versículo que estamos leyendo, no crean en cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino que sométanlo a prueba. Ahí es donde opera en usted y en mí el Espíritu Santo. Reaccionamos como que, what the heck is going on here? ¿Qué dijo este man? Claro, porque usted siente un toque del Espíritu Santo diciéndole, ¿y este man qué fue lo que se fumó? ¿Cómo se atreve a decir que por la sangre, por las venas del Hijo de Dios, por las venas del Salvador del mundo, hermano, amigo y familiar, por las venas del hombre que dio la vida por usted y por mí, este tipo se atreva a salir en público y decir que por las venas de él corrió sangre pagana? O sea, ¿qué sangre, según el Yuca Francisco, qué tipo de sangre venían en las sangres de Jesús? Esto es una blasfemia de un nivel que yo jamás había escuchado. Y por eso es que, mire, un verdadero apóstol, un verdadero hombre de Dios, le dice a la iglesia, y dice Miguel, queridos hermanos, a la iglesia, mire, 1000, 2000 años después de que yo haya dicho esas palabras, Dios les va a mostrar este tipo de anticristos, porque usted tiene que ser un anticristo, hermano, para atreverse a decir de que Jesucristo y que por sus venas corría una sangre pagana. Eso fue increíble. Luego entonces, ese mismo tipo, en otra reunión, creo que fue en un país de por allá en África, este mismo tipo dijo y sacó un rosario, un escapulario, y dijo, ¿saben qué tengo yo aquí? Y saca su rosario. El fracaso de Dios. Mediten nuevamente en las palabras, hermanos, familiares y amigos. ¿Qué espíritu está manejando la mente y el corazón de ese tipo, que es una de las características del anticristo? Ya Miguel lo mencionó, el copastor también. Este tipo, ese anticristo va a venir con un poder de labia impresionante, que la gente no va a poder detectar, porque de hecho usted ve que la gente
aplaude ese tipo de comentarios en vez de reaccionar y decir, oh my God, este tipo lo que acaba de decir es terrible. Y si usted no se dio de cuenta, y si usted no reacciona como persona que de pronto realmente respete a Dios, y si usted no dice, wow, esto no es cualquier tipo de comentario, hermano. Es precisamente qué espíritu está manejando estos líderes religiosos, que claro, como dijo Jesucristo en Mateo 23, por fuera se visten como sepulcros que blanqueados, van blanquitos por donde van, por todo el mundo, pero por dentro ¿qué? ¿Están llenos de qué? De maldad. Eso me pareció importante porque Miguel menciona ese versículo en sí y continúa diciendo, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Y aquí es donde ustedes pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios y quién simple no. Muy fácil, hermanos, después de que usted conoce la palabra, después de que usted realmente es bautizado con el Espíritu Santo, usted toda palabra que escuche de un vecino, de un amigo, de una persona en una tienda, de un periodista, de un deportista, de un religioso, de un político, usted inmediatamente el Espíritu Santo le va a decir, ojo, mire lo que acaba de decir. Y eso es lo que muchas personas no tienen, ese espíritu que no se lo puede dar una congregación. Ese espíritu solamente se lo da Dios el día en que usted se convierte a Jesucristo de corazón. Ese día, sin que nadie se lo dé, hermano, desciende la promesa de Jesucristo en Juan capítulo 16, donde él dice, yo me tengo que ir, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, tiene que venir el Consolador, el que les dará memoria de todo lo que yo hable de mi boca. Pero más que hablar, digamos, de ayudarlos a entender realmente de que, mire, que el anticristo no solamente es una persona política, como les mencioné al principio, entiendan, una persona que apoya el movimiento LGTB es una persona con el espíritu del anticristo. ¿Por qué? Porque va en contra de los principios de Cristo, precisamente. Jesús nunca promovió el matrimonio LGTB. Jesucristo nunca promovió, aunque claro, se pegan desde los versículos de la misma palabra de él, que es que Dios quiere que todos seamos uno y porque de tal manera amó Dios al mundo, entonces dicen, no, ahí estamos incluidos nosotros, los LGTB. Y no, hermanos, encuéntrase que esto es una cuestión de moralidad. Jesús no andaba ni de parchecito con el Juan el Bautista, ahí, venga, mientras me bautiza, venga, parcerito, venga, nos damos un abrazo, hermano. Entiendan que esto es una cuestión de moralidad. Ahora, sabemos de que nos vamos a ir a unos 2 programas más por lo menos, porque el tema sí tiene mucha pasta. Y Miguel mencionaba digamos, y es una de las teorías, es una de las posiciones. ¿De dónde va a salir el anticristo, pastor, copastor, amada iglesia? ¿De dónde va a salir ese cuerno? Miren, hay una posición teológica que habla que el tipo va a salir precisamente del Medio Oriente. Yo tengo como que esa lucha, a pesar de haber estudiado y entendido un poco del tema, todavía estoy como que entre, bueno, hermano Edson Exciton, me suena muy lógico lo que menciona Miguel de la posición de un anticristo que venga de parte de Siria. Y en Isaías capítulo 10, si quiere brevemente vamos y tocamos allá. Isaías capítulo 10, versículo 5, pastor, me colabora. Isaías capítulo 10, versículo 5, y lo tengo aquí. Dice aquí la palabra del Señor. Dice, a ver, voy a leer la Reina Valera, para que usted, que es la que más común se está mencionando. Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria. Versículo 11, como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón ¿de quién? Del rey de Asiria. Ahí hay un anticristo. Claramente. Miguel menciona,
Los ciclos tienen esa tendencia a repetirse. Y mire que yo conecto este pasaje, este versículo, con algo que vemos en Apocalipsis, que hemos enseñado incluso en varias veces. ¿Por qué Dios en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, menciona que allá arriba, que lo vamos a leer ahí, Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y ojo a esto, y vi las almas de los que decapitados por causa del testimonio de Jesús. Brevemente, para que usted pueda reflexionar conmigo y meditar. ¿Por qué no dice de que vi las almas de los que fueron apuñalados? ¿Por qué no dice vi las almas de los que murieron de un balazo en la cabeza? ¿Por qué no dice la palabra vi las almas de los que murieron en un accidente de avión? Dice específicamente, y vi las almas de los que decapitados. Y sabemos que la única religión que promueve la decapitación a nivel global proviene del Medio Oriente. Ellos lo toman como un mandato. Muchos hermanos han sido decapitados. Los vimos en el 2014, 2015 y 2016. Han sido decapitados por causa de la predicación y del nombre de Jesucristo. Usted me va a decir, y esto lo creo fielmente, que en la gran tribulación, en la última semana, pastor, amada iglesia, en esos últimos 7 años, cuando el anticristo tome el control del mundo en su furor total, va a tener una alianza. Si es que el tipo no es asirio, y si el tipo es asirio, obviamente con descendencia judía, porque tiene que tener descendencia judía, y esos son los hijos de Ismael. Acuérdese que Abraham tuvo 2 hijos, Isaac, pero también tuvo un hijo con ¿quién? Con Agar, un hijo que no era la voluntad perfecta, pero Dios lo permitió, y esos son los árabes. Esa es la descendencia de Ismael, el movimiento árabe, ¿verdad? O sea que tiene que haber algo de raíz, de sangre del Padre de las naciones. Y no cabe mal poder sugerir, poder asimilar de que el anticristo pueda que venga del Medio Oriente, porque miren, para decapitar un montón de personas, de la forma en que lo menciona Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, es a través de ¿qué? De la decapitación. ¿Será ese el anticristo? No lo sabemos. Vuelvo y repito lo que dije al principio. Dios no nos llama a buscar al anticristo, nos llama a buscar a Jesucristo, pero mire, empieza a formarse en pistas de dónde se puede estar moviendo en este momento este hombre de pecado. Obviamente con la ayuda, va a tener la ayuda política, va a tener la ayuda de la ONU, va a tener la ayuda de las naciones, obviamente de la OTAN, pero si estamos hablando netamente de la raíz, del nacimiento, de dónde va a salir este hombre, puede que simplemente venga de este lado de Asiria. Posiblemente en el otro programa, pastor, también daremos otras posiciones, lo que menciona Jairo. Puede ser un tipo muy parecido a Vladimir Putin. Hay gente que ha dicho que Donald Trump es el anticristo, hay gente que ha dicho que Barack Obama es el anticristo. Y mire, les voy a anular todo ese montón de especulaciones con una reflexión, digamos, casi final. Para que el anticristo realmente sea el que sea en términos de nombres, se tiene que cumplir esta palabra que está en Apocalipsis capítulo 13. Ojo a esto, hermano. Si no aplica bajo estas condiciones, simplemente no es. Apocalipsis capítulo 13, versículo 7 y 8. Desde el 6 al 8, perdón. Apocalipsis 13, del 6 al 8. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemiar de su nombre. ¿Se acuerdan las palabras que le mencioné del Yuca Francisco? Mire lo que hizo.
Se cumplió esta palabra a través de ese tipo. Y la gente y el mundo no reaccionó. Blasfemiar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Control sobre todo el mundo va a tener el tipo. Pero mire la característica para que usted identifique si esta persona es o no es. ¿Y la adoraron quiénes? Todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida de Jesucristo el Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Versículo 9, si alguno tiene oído, que oiga. Palabras más, palabras menos, para que usted entienda lo que está diciendo aquí el Espíritu Santo. Con una sola persona en el planeta, en los tiempos de la tribulación y la gran tribulación. Con uno solo, pastor copastor, que diga, no, yo soy en contra de lo que ese tipo está diciendo, es suficiente evidencia para decir de que no es el anticristo. Porque dice que todo el mundo, todo morador, toda persona lo va a adorar. Todos. No va a haber un desacuerdo, pastor copastor. No van a estar en la tribulación o en la gran tribulación. Oiga, hermano, ¿será que sí es este? No, todo el mundo ese es. Por fin, hermano, apareció el presidente mundial que estábamos esperando. ¿Sí o no, vecino? Sí, vecino, ¿cierto? Sí, todo el mundo estará de acuerdo en un mismo espíritu. Entonces, claro, si el copastor dice, es Donald Trump, y yo digo, no, no es Donald Trump, ya, no es, porque ya hay desacuerdo. Si el pastor Miguel dice, no, es Vladimir Putin, y el copastor dice, no, no es Vladimir Putin, ese tipo no es, porque todo el mundo en el espíritu del anticristo, obviamente, lo van a aceptar, lo van a adorar y van a adorar su imagen, pastor copastor, amada iglesia. Téngalo claro. Entonces, si no nos da más tiempo, pastor, no hay ningún problema. Creo que fue un buen arranque de este primer programa y espero de que les haya servido este preámbulo inicial del tema del anticristo y seguramente la próxima semana continuaremos avanzando con más revelaciones poderosas. Pastor. Sí, efectivamente el tiempo ya ha transcurrido, ya nos queda algo muy cortico de tiempo en este programa, pero sí quiero que en la próxima semana también encajemos otras cosas que también son muy mediáticas, pero que van indudablemente a influir en lo que es la participación de este personaje del cual hemos estado hablando, y es por ejemplo la parte tecnológica. La parte, incluso hace algunos capítulos hablamos de la ciencia, ¿no? Que la ciencia aumentará. Y eso es algo que necesariamente tiene que darse en muchos aspectos para que este personaje incluso se haga sentir en diferentes partes del mundo. Yo de mi parte, antes de darles un chancecito de que me den una reflexión final, solamente quiero mencionar un par de cositas que también me parecen bien, pero bien interesantes del texto de Primera de Juan 4. Y es que la misma escritura, el mismo apóstol le sugiere a la iglesia que pruebe los espíritus. Y a mí esto sí que me parece delicado, porque así como lo dije, increíble que le esté hablando a la iglesia y esté diciendo que dentro de la iglesia está infiltrado el espíritu del anticristo, pero cuando habla de que prueben los espíritus, rápidamente me pongo a pensar, mire cómo la gente hoy simplemente se congrega en una iglesia porque le hablan bonito, hablo de la iglesia cristiana, ¿no? Porque de pronto es muy lindos los muchachos que están parados en la alabanza, porque tal vez lo que predican me gusta como se oye, pero realmente se está probando el espíritu de lo que se está moviendo dentro de la congregación. Verdaderamente la esencia del Espíritu Santo sí está dentro de la congregación, verdaderamente sí, realmente las iglesias o las congregaciones están preocupadas por predicar verdaderamente el evangelio, o simplemente se está moviendo un espíritu
que no es el Espíritu de Dios. Y yo me pongo a pensar en esta situación para que lo tengamos en reflexión. ¿Usted cree que cuando esté el espíritu del anticristo, o cuando esté el anticristo en pleno apogeo y donde dice claramente de que va a cesar, digamos, la adoración con respecto al Señor, a nuestro Señor, a Dios, pero va a haber una nueva religión? ¿Usted cree que la gente no se va a sentir identificada con esa nueva religión, con esa nueva adoración? No van a decir, uy, no, pero hoy sí que estuvo buenísimo este servicio. Uy, no, pero hoy sí que hubieron milagros. Uy, no, pero hoy sí que estuvo bonita estas canciones que cantaron. Por eso es que Juan dice, prueben los espíritus, porque en ocasiones es mucho de emocionalismo y poco realmente de lo que es el Espíritu Santo. Copastor, reflexión final brevemente en esta noche. Claro lo que se expresa allí. Y yo creo que mucha gente puede quedar confundida. Bueno, y entonces, ¿cómo nosotros vamos a saber quiénes esos falsos profetas o esos falsos anticristos o esos personajes? ¿Cómo vamos a saber quiénes son si están metidos dentro de la iglesia y de repente hasta pueden ser usados para hacer milagros y yo no sé, una cantidad de cosas? ¿Cómo vamos a saber quiénes son? Eso que dice el pastor. ¿Cómo vamos a pesar los espíritus y cómo vamos a saber cuál es un espíritu verdadero y cuál es un espíritu falso? Mire que el Señor Jesús, Él dio la respuesta exactamente cómo uno puede diferenciarlos. Mateo capítulo 7, versículo 15. Mire lo que dice. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y aquí da la clave cómo reconocerlos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y luego es donde aplica que dice, todo aquel que dice Señor, Señor, no será salvo porque o hará algunas cosas y el Señor le dirá, no los conozco. Nótese entonces allí como el Señor nos da la clave para que usted sepa cuál es un buen profeta, cuál es un falso profeta. No solamente los que vienen y hablan palabras bonitas son los verdaderos y los falsos. Usted los va a reconocer es por el fruto que ellos están dando. Lo dice el hermano Exxon acerca de lo que es el Papa. Usted podría sojuzgar y decir, bueno, es realmente un verdadero profeta cuando está hablando en contra de las cosas del Señor. Miren lo que dijo el apóstol Juan, ¿no? Una de las características de esos anticristos es que negar el poder y la gloria de Jesucristo. Eso es grave lo que está anunciando allí, lo que se está diciendo. Todo el que niega la gloria y el poder de Cristo, él lo menciona ahí en Juan, los versículos que les mencioné, ahí dice, ellos son anticristos. Nótese en esa cuestión entonces. Por sus frutos vamos a darnos cuenta cuáles son verdaderos y cuáles son falsos. Y una última cosita, también de las que mencionó nuestro hermano Exxon y también usted pastor. Tiene que haber una reunión acerca de toda una comunidad a nivel global. Una comunidad no solamente política, sino religiosa, que es lo que nosotros hemos mencionado y lo cual nosotros hemos tocado, que mucho peligro con esas tales reuniones, esos pactos que están haciendo entre doctrinas para formar un solo orden mundial. Eso es peligroso. Las grandes congregaciones o creaciones de religiones que han existido en el mundo nacen de un solo lugar, que es allá en Israel. El Islam, el judaísmo y el cristianismo son las tres religiones más grandes que existen. Para que ellos crean que verdaderamente hay un ser que viene todopoderoso y que estará sobre ellos, le aseguro que no va a ser un colombiano, no va a ser un americano, no va a ser un chileno, porque ellos no lo van a aceptar. Ellos van a aceptar es que sea un ser nacido en esa región, judío. Esas tres religiones van a aceptar cuando un judío surja de allí o una persona de esa región, no tiene que ser necesariamente de ese lugar, pero sí de esa región, que surja de allí, ellos van a creer, porque ellos estarán sometidos a un personaje que venga de su propia etnia. Esa es una característica y una posibilidad de dónde puede surgir el anticristo.
Dios los bendiga. Nos vemos la semana entrante. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Igualmente para usted, copastor, un feliz descanso, una feliz noche para usted. Nos reencontraremos la próxima semana en el siguiente capítulo del Faro, donde hablaremos de algunos otros datos importantes de este estudio. Mire, ¿y qué decir de las iglesias que hoy en día todo lo ven como algo bueno, ¿no? Incluso se insertan fiestas hasta paganas o cosas que no son correctas, que son antibíblicas, pero que se insertan dentro de lo que es el cristianismo y se colocan como algo bueno, ¿no? No, es que esto no, ¿qué problema va a haber? Es que esto, Dios no se va a enojar por eso. No, pero es que ¿cuál es el inconveniente con eso? Le pregunto a usted, ¿será que el mismo Espíritu de Dios, él mismo cambia de opiniones en diferentes lados y se presta para que un día diga una cosa y al otro diga algo diferente? ¿O no será más bien que de alguna manera estamos permitiendo que el espíritu que no es de Dios se esté moviendo dentro de las congregaciones? Hermano Exxon, reflexión final. Sí, pastor, sí, da tristeza, lastimosamente, dentro de las iglesias cristianas encontrar tanta porquería en cuestiones de doctrina, tantas personas que vienen de una religión popular y, como dicen, de Guatemala salieron para Guatepeor, porque se dejaron contaminar. Y esto incluso lo relacionamos con el tema que hace un par de meses dimos sobre el Opus Dei. Mire que el enemigo sabía de que ya no se nos podía meter al rancho hablando de idolatría, hablando de imágenes, porque ya la gente iba por lo menos a tener un conocimiento. Pero como el enemigo, hablando del diablo, conoce perfectamente y aplica la misma característica de ser astuto, el tipo se tenía que meter a las iglesias con sus predicadores. Sabía que era la única forma de contaminar al pueblo de Dios, con sus propios predicadores vestidos, como menciona el copastor Jairo, de Mateo capítulo 7 versículo 15, vestiditos de ovejas, que es lo que vemos hoy en los canales cristianos populares, especialmente lo que yo reitero y lo digo sin pelos en la lengua: este canal de enlace es una maldición para el pueblo de Dios. Posiblemente ahora alguna persona, algún hermano, posiblemente estoy discerniendo el espíritu, y es lo que nos manda la palabra ahí en Juan: discerna el espíritu. Tomemos lo bueno y echemos lo malo. No, hermano, esto no funciona. O usted tiene el espíritu del Señor o simplemente no lo tiene, hermano. Aquí no puede haber la mitad, un purgatorio espiritual. O se predica en la iglesia de Cristo en mi bendición al 100% las cosas de Dios como dicen en la palabra, o simplemente no se predican, Pastor Miguel. ¿Sí o no? O lo tiene o no lo tiene. Lo mismo pasa con un canal, porque a la larga alguien dirige ese movimiento, alguien maneja ese canal, alguien maneja esa entidad. Entonces, o son todos realmente llenos del Espíritu Santo, o simplemente son personas que conocen de la Biblia, pero que son personas utilizadas precisamente por el maligno. ¿Para qué? Para engañar sutilmente. La noticia que posiblemente la otra semana suelte un poquito más en desarrollo, y claro, como usted menciona, Pastor Miguel, que tiene que ver con el levantamiento del espíritu del anticristo, y eso ocurrió hace una semana y media más o menos, después de la luna de sangre, pastor, que estuvimos pendientes de una luna de sangre que ocurrió antecitos del 13 de noviembre. Y no coincidencialmente, pastor, con pastor, amada iglesia, si estamos hablando de lo que el anticristo va a hacer, que va a hacer desconectar todo lo que tenga relación con Dios. Y cuando escucho y empiezo a investigar y cuando empiezo a analizar la noticia, o más que todo el evento, donde precisamente el Yuca Francisco estuvo liderando esto. Pero eso ya no es tanta noticia, porque desde hace años venimos entendiendo de que ellos quieren lograr el tema de la unidad y la paz. Eso no es cuento nuevo para nosotros. Pero ¿sabe qué sí es lo nuevo, pastor, copastor, iglesia? La resolución que ellos quieren y van a lograr tomar.
Si usted no escuchó, de que quieren cambiar los 10 mandamientos de la ley de Dios, aquí está la palabra, para cambiarlos, sustituirlos, amados hermanos. ¿Se acuerda de esos mandamientos que medio usted tiene ahí en la mente? No robarás, no matarás. Esos que usted medio tiene ahí en la mente, los quieren cambiar todos. ¿Y quién fue el promotor? El de Roma, el de Italia. El que acabamos de denunciar que y esto sí no tiene discusión porque esto sí tiene hasta respaldo bíblico y teológico. Sabemos que el falso profeta, no sabemos quién es el anticristo, pero sí sabemos que el falso profeta va a surgir de la Iglesia Católica Romana. Eso sí está claro, eso sí es clarísimo y lo está ejerciendo en este momento. Cuando yo me metí a leer un poquito cómo así que estos manes quieren cambiar los 10 mandamientos y el tipo estaba allá, sí, eso es lo que quiere. Incluso su presidente actual de aquí de Colombia fue un invitado, porque como el tipo tiene labia y el tipo tiene verbo, allá Petro, véalo ahí en la revista Semana, Petro estaba allá en Egipto, cuando estos manes estaban reunidos dialogando la posibilidad de cambiar los 10 mandamientos. Miren, todo el espíritu del anticristo juntándose. El espiritual, el religioso, pero también el político. Allá todos metidos. ¿Cuál era la intención? Lo voy a revelar la próxima semana. Ustedes van a quedar pasmados, amados. Pero vea, hace un par de años en Estados Unidos, en Washington, sacaron los 10 mandamientos, derrumbaron la piedra de los mandamientos que había allá en el Capitolio y colocaron un Baphomet. ¿Usted cree que lo que viene ahorita no va a tener una consecuencia? Y por eso es que sabemos, y esta es la razón de por qué Dios tiene que llevar a la iglesia antes de que arranque el periodo del anticristo, porque va a ser tanto el enojo de Dios, tanta la ira que está demostrada aquí en Apocalipsis con los 21 juicios de él. Por eso es que nos tiene que sacar, hermanos. Por eso es que la intención es de que usted trate de ingresar rápidamente al cuerpo de Jesús, a la iglesia, como usted lo quiera llamar, para que usted sea por lo menos un candidato, que Dios le dé ese tiempito de que rápidamente cambie ese chip que tiene y que no sea uno de los moradores de la tierra que leímos en capítulo 13 de Apocalipsis, porque una vez que nosotros nos vayamos, si Dios tiene misericordia de nosotros, ahí es donde continuará el problema en la última semana 70. Así de que los dejo con esa noticia impactante, pastor, que me pareció impresionante y seguramente avanzaremos con algo más de información sobre el tema el anticristo, la última semana 70 de la profecía bíblica de Daniel. Por ahora, pastor, gracias por la oportunidad. Copastor, muchas gracias, amados hermanos. Un abrazo fraternal. Dios me los bendiga y compartan. Igualmente para usted, hermano Exxon, feliz noche. Gracias por su participación, por lo que nos colocó como aporte a nivel de reflexión y a nivel de conocimiento. Sí, solamente lo único con lo que quiero concluir ya para cerrar este primer capítulo donde hemos hablado del anticristo, solamente mi sugerencia, lo digo con humildad a todas las personas que nos siguen ahí en las redes sociales, y es que por favor probemos los espíritus como dice la escritura. No todo lo que parece bueno, no todo lo que habla de que si es que Dios es amor, es que esto no, ¿cuál es el problema? ¿Qué hay de malo con eso? Mire, todo lo que esté por fuera de la escritura, todo lo que no haga parte de lo que Dios ha colocado, simplemente es contrario a él. Y lo que es contrario a él, pues lo dice el mismo apóstol Juan, es anticristiano. Solamente eso. O sea, no tenemos que agregarle nada más a él. Todo lo que esté por fuera de lo que es la escritura es anticristiano, es anticristo. Así de simple. Solamente lo dejo para que usted lo reflexione y para que usted siempre, vuelvo y lo digo, tenga por favor la forma de siempre decir, oiga,
que me están dando en la congregación es bueno, esto no es bueno, esto es bíblico, esto no es bíblico, esto es de Dios, esto está en la escritura o no lo es. Esa es la manera en la cual confrontamos lo que es verdaderamente de Dios y lo que no lo es. Bien, hemos llegado al fin de este capítulo del Faro, dándole gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado hasta este momento. Gracias por compartir este espacio y como siempre, como suelo terminar las reuniones, los servicios, será hasta una próxima oportunidad. Si es que el Señor no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Hasta pronto, feliz noche para todos y nos reencontraremos en un nuevo programa.